Yo, una vez me invitaron a dar un curso sobre el tema y les dije, no, estoy moralmente preparada para eso porque yo no comparto ese criterio de esa ley. Me parece que la pena establecida es proporcional para las conductas perseguidas. ¿Por qué? Porque estaban utilizando ese artículo, y yo sé que las mujeres no lo miran así, las mujeres feministas. Muchas mujeres lo utilizan para extorsionar a los hombres, así se los digo. Ahora, habría que regular cuando se trata de niños menores de 14 años en alguna forma especial. Sí, abogado. Sí, vamos a hacer las observaciones en cuanto a la socialización de este nuevo Código Penal. En efecto, consideramos que debieron ser incluidos todos los sectores relacionados a este sector, desde el Poder Judicial, Ministerio Público, Policía, sociedad civil, ¿va? Y en efecto queremos hacer la observación de que qué hicieron esta socialización, cuáles fueron los aportes de estos observadores, cuáles fueron esas observaciones y cuáles fueron las objeciones que hicieron a la discusión de este código, de este nuevo Código Penal. Compartimos, va, de que no es incrementando las penas que se va a detener la criminalidad o delincuencia. Tenemos que partir de otras premisas establecidas como la prevención, la igualdad de oportunidades. Agregado a ello, podemos mencionar en cuanto a lo que dicen que este nuevo Código Penal es un retraso. Consideramos que no es así, consideramos que hay que evolucionar, consideramos que en ciertos aspectos nuevamente sí hay que de nuevo tomar pauta y socializar nuevamente. Y en cuanto a los delitos contra el honor, sí vamos a hacer una observación directa y específica, que estos delitos contra el honor era el momento que en este nuevo Código Penal se excluyeran de ser penalizados, ya sea con penas de prisión o ya sea con penas de días de multa. Considerando que hay que excluir esto, y hasta ahora escucho al gremio periodístico haciendo las objeciones al respecto. Entonces, era el momento antes, cuando se estaba socializando, quiénes fueron las personas que participaron en esas reuniones de socialización, ¿va? ¿Quiénes los eligieron? ¿O es que eran allegados al sistema o qué sé yo, ¿va? Pero era el momento para que ellos sí hicieran las observaciones pertinentes. ¿Sí, papá? Mire, yo tampoco es que soy feminista carcelaria, pero lo que... ¿Cómo fue eso? ¿Feminista carcelaria? Sí, pero miren, el problema es que bajan las penas y a nosotras el consultor nos dijo, pero es que hay una relación de bajar todas las penas, pero no es así, fíjense. Yo miro delitos que quedaron o igual, o situaciones que me dan igual, o nuevos delitos, por ejemplo, lo de la manifestación, aparece ahí, se criminaliza. En el caso de aborto, que nosotras estamos demandando que se despenalice el aborto, quedó igual, estamos hablando de 8 a 10 años, 3 a 6 años, entonces, ¿por qué no le bajaron al aborto? Entonces, si igual nos quieren seguir criminalizando, ¿por qué no le bajaron al aborto? Si era una tendencia a bajarle. Entonces ahí se mira, pero son aquellos delitos contra las mujeres a los que les cae con mayor rigor el baje de penas. Miren, ¿ve? A nivel de femicidio, usted puede ver que homicidio en el código anterior va a 15-20, asesinato 20-30, en el nuevo 15-20, asesinato 20-25, y femicidio que igual 20-25 también. Y nosotros habíamos luchado bastante porque quedaba de 30 a 40. Y entonces, y no, al hacer esto, no, porque es que entonces, ¿cuál es la diferencia de femicidio? ¿Dónde se entiende las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, esos escenarios, esos contextos en que se están dando los femicidios? Jamás lo entendieron, por más que se los dimos una por una. Entonces no lo entendieron porque se mira que en las penas tampoco lo entendieron, pero tampoco en todos los escenarios que se colocaron. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la violación, o sea que a las adultas, mayores de 21 años, no importa que las violen. Yo no digo que ese caso no exista, el que dice la abogada.
pero esos son mínimos los casos que pueden existir de mujeres que dicen, recuerden que hay mucha manipulación del hombre sobre la mujer y eso de darle bebida, pero no solo de bebida, sino que las formas de tratar, o sea, y todo eso, hay mucha manipulación sobre la mujer, porque si no entendiéramos esa manipulación que hay sobre la mujer, entonces no estaríamos entendiendo que sí existe en este sistema relaciones desiguales de poder. Entonces vámonos a relaciones desiguales de poder. Y es por eso que a las mujeres nos violan y asesinan y golpean. O sea, porque es ese pensamiento del hombre que si la mujer le hizo esa sonrisita, le hizo una sonrisa, entonces esta es mía. A esta la puedo acosar. A esta le puedo decir lo que se me ocurre. A esta ¿Para le qué puedo... le hizo esa sonrisita? Pues? Oiganme, yo le puedo sonreír a usted, Raúl, pero usted no va a entender que es que yo le estoy insinuando algo. Ah, pero ya ¿Me entiende? Entonces no, es que los hombres no tienen por qué sentirse con autorización solo porque una mujer le sonríe. Entonces, una mujer le sonríe, entonces ahora la puedo violar. Una mujer le da la mano, entonces ahora la puedo violar. Entonces, son esas interpretaciones patriarcales que hacen los hombres. No, o sea, esto es para el debate. ¿Su yapa quiere este jugo? ¿Se lo va a tomar? ¿Sí o no? Usted lo decide. ¿Querés esta cerveza? ¿Querés este trago? No siempre podemos decidir las mujeres, no siempre podemos decidir las mujeres. Mire Mire todo ese caso de la manada de España. O sea, dijeron que era con consentimiento. Que con consentimiento de la chica había accedido a tener relaciones con 3. Y eso no fue con consentimiento. Entonces, nosotras hasta proponemos que se elimine eso del consentimiento también, porque, o sea, es una cosa, digamos, y bueno, usted bien lo planteó, que en menores es terrible, ¿verdad? O sea, en menores ahí no puede haber consentimiento para nada. Pero ahí también se plantean algunas relaciones con consentimiento, aunque sean menores, dentro del código, ¿va? Entonces, yo lo que pienso es que se tiene que hacer una revisión del código, y no lo planteamos desde ahora, lo hemos venido planteando históricamente, desde la perspectiva esa de que existen relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, y que aunque la sociedad piense que fue con consentimiento, en realidad hubieron otros mecanismos ahí, y que nosotras partimos de, te creemos, yo sí te creo, porque es que cuando una mujer, a las mujeres les cuesta hablar, y cuando ellas se acercan a las organizaciones a plantearnos cierta situación, es porque lo están viviendo. Y esa es nuestra política. Yo sí te creo, yo sé que los tribunales son los encargados de lo otro y todo eso. Pero por eso es que las mujeres han dejado de denunciar. Entonces se requiere un fuerte trabajo de sensibilidad a nivel de los tribunales, del Ministerio Público, y por supuesto que tenemos un déficit de investigación en este país que hay que resolver. Por supuesto que sí, y que subiendo las penas no lo vamos a resolver. Que esto tiene que ser una cuestión integral, que se mejore la investigación, que se mejore a nivel del Poder Judicial, que el Poder Judicial tenga todo lo logístico, todo lo que requieren para poder cumplir con su función, igual Ministerio Público, pero que a nivel, por ejemplo, miren, les digo aquí, ¿ve? Maltrato familiar, que era el delito de violencia intrafamiliar antes. Ahora es que es habitual y no habitual, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es habitual? Digo yo, me pregunto, ¿cuándo es habitual? Si te golpea 20 veces, si te golpea 30 veces, decíamos nosotras, o sea, si con el primer golpe ya la mujer está en riesgo de muerte. Entonces no podemos menospreciar o meterlos como delitos de bagatela. Esto le pusieron maltrato familiar, para nosotras debería ser violencia intrafamiliar y no eso de maltrato, porque maltrato suena así como bien suave. Y le pusieron eso de la habitualidad. Nosotras dije que habitualmente ejerce violencia física o psicológica sobre alguno de los sujetos mencionados en el párrafo anterior, que dentro de ellos están las mujeres, ¿va? Debe ser castigado con las penas de prisión de 1 a 2 años. Bagatela, 1 a 2 años. Entonces, y todavía le meten la habitualidad. Y que ahora, por ejemplo, en violencia doméstica, hay casos que no lo dice la ley, ¿va? Que no se pueden llevar por violencia intrafamiliar, sino que tienen que llevarse por violencia, que hasta en la segunda vez lo llevan por violencia intrafamiliar. Esa es mala práctica de los juzgados.
O sea, perfectamente, en primera vez pueden llevarlo por violencia intrafamiliar. Y no, se va por violencia doméstica, le vuelve a pegar y a veces hasta en segunda y tercera vez por violencia doméstica. Entonces, por eso se pensó en que tenía que meterse la violencia también en el Código Penal. Germán. Sí, es realmente controvertido, ¿verdad? Porque hay muchas opiniones que pueden ser encontradas, pero yo vuelvo a repetir, ¿verdad? El objeto de las reformas al Código, pues obedecen a las nuevas tendencias, ¿verdad? Del derecho penal. Había antes la tendencia de lo que se denominaba la teoría de la rigidez de la pena, ¿verdad? Donde simple y sencillamente, conducida a una situación, la pena iba y punto, y no se valoraba ningún tipo de gestión. La pregunta es si nuestro país ha evolucionado adecuadamente para llegar a ese nivel de desarrollo que otros países tienen, ¿verdad? Donde también hay una educación social, donde hay toda una conducta generalizada que tiene muchos más aspectos de civilización que la nuestra, porque con dolor en mi alma, ¿verdad? Es mi país, pero hay muchas cosas, muchas conductas en las que nosotros no demostramos la mejor forma de funcionar. Pongo un ejemplo sencillo, ¿verdad? Las criticadas rotondas, ¿verdad?, que se han hecho para efectos de la circulación. Sabemos, por Desde ejemplo... los años 30, 50 de Sudamérica. Sí, sí, pero por ejemplo, al final esas rotondas podrán ser mejores o peores, pero pueden tener un uso. Pero si son mal utilizadas, vienen a fregar más la cosa, ¿verdad? Entonces vamos al tema. A veces nosotros tenemos conductas en las que no somos capaces ni de respetar una parada de autobús, ni de respetar una rotonda, ni de respetar un paso. Entonces, obviamente, nos falta mucho como sociedad aprender una serie de cosas. Entonces, que nos dé tanta flexibilidad un código viene a dar señales equívocas a las personas que quizás no tienen la formación para poder entender lo que es una rigidez de pena, lo que es la amplitud de una pena. Digamos, me decía un amigo, ¿verdad?, abogado también, haciendo chiste, ¿verdad?, para tratar de pasar la pena, dice, fíjate que el tema del narcotráfico me parece bien, yo creo que deberían de poner, como estamos hablando ahora de los agravantes y de los atenuantes, deberían de poner que podés vender droga y que tengas atenuantes si tenés recibo con CAI, ¿ah?, para hacer el chiste y la vinculación con el tema de lo que es la persecución impositiva y fiscal que estamos sintiendo que se vive, ¿verdad? Entonces, vamos al punto. Esto da para mucha. Vamos a tratar de no caer en la tentación de entrar en el tema de lo que es la violencia intrafamiliar y la violencia contra la mujer, porque realmente hay muchas situaciones. La pena, reitero, y me sumo a lo que decía la abogada Ritza, no debe buscar una venganza social, debe buscar la protección del bien jurídico violentado y que haya una equiparación del daño cometido con la pena. Eso es la doctrina y la teoría. Yo le puedo comentar, Suyapa, por ejemplo, que yo no soy penalista. Mi función en el derecho es de carácter laboral y, sin embargo, vinculado a mi ámbito, yo he tenido que ver fácil 7 situaciones directamente vinculadas al ámbito laboral donde hombres fueron acusados de violencia doméstica, de violencia contra la mujer o de violación, y simple y sencillamente porque, como dicen, ¿verdad?, usted puede ser el hombre más maravilloso del universo y sus alrededores, y si una mujer lo acusa, usted está listo y servido, porque ya hay una predisposición y tal vez no es. Porque le comento y reitero solo para sumar que es habitual, cuando es algo que es mi costumbre, ¿va? Si yo ando dándole maceta a todo el que se me pone enfrente o si tengo una esposa y la estoy golpeando permanentemente. Ahora, si lo que ocurrió es que por alguna razón, ya sea por la influencia de alguna droga o alguna bebida o porque perdí el control, hice una cosa una vez en la vida que nunca más la voy a volver a hacer, eso obviamente debería ser valorado de manera distinta. Pero reitero, no estamos diciendo esto ni para justificar ni para no justificar. Simple y sencillamente es, si usted tiene una conducta que es reiterativa y es habitual, tiene que haber una conducta de la pena que le van a aplicar que sea contundente y que vaya de acuerdo a la conducta que usted maneja. Pero no es justo que le apliquen una pena por algo donde hay una suposición, donde hubo
supuestamente algún tipo de consentimiento, que tal vez la palabra nos confunde, ¿va? Porque algunos pensarán consentimiento es que lo estaba sintiendo mucho, ¿va? Entonces, ¿qué le puedo decir? Esto yo creo que debe socializarse, debe transparentarse y sobre todo debe educarse a toda la población en el sentido de qué se trata una teoría de flexibilización de la pena en cuanto a que cada persona que vaya a ser imputada y condenada reciba una pena acorde a la acción que se está castigando. Bien, un contraste en cuanto a las penas del Código Penal aún vigente y el que está por entrar en vigor sobre los distintos delitos que indican, abogada. Pues un contraste significa una humanización del Código Penal. Siempre he hablado de ese tema. Se estaba penando un delito de lavado de activos. Óigame, qué injusto a empresarios que han crecido, que han tenido sus empresas, que tal vez han cometido una defraudación fiscal, pero se la han convertido en lavado de activos con penas de 15 a 20 años, les han dejado en la calle. Aparte de darles en la calle, les han expuesto a sendas penas, sin dinero ni para pagar defensas. Por ende, eso no podía seguir existiendo en nuestro país. Un testaferrato donde aquel esposo le escrituró una casa, que eso deben defender las mujeres, le traspasó la casa a su esposa, a una señora humilde del campo, que si su esposo se la da, sencillamente la recibe. Hace un mes gané un juicio de esa naturaleza. La señora tenía la casa de su esposo. Como yo dije en el juicio, el único delito de mi clienta es ser esposa del fulano. Ese es el único delito. Una señora humilde. Ni sabía que la habían escriturado a ella. Presa 2 años y medio, hasta que Dios le hizo justicia en un juicio. Esos son los derechos de la mujer que se deben defender. A no ser procesada por tener un esposo que está acusado de ser ligado con crimen organizado. Entonces, considero que ese delito de testaferrato era una grosería, un abuso. Ya no podíamos poner bienes a nombre de nuestros hijos, porque nuestros pobres hijos también podían ir privados de libertad. Claro. Entonces, si vemos la violencia intrafamiliar, que era el delito que anteriormente contemplaba el Código en el 179A, la pena era de 1 a 3 años. E igualmente el procedimiento ha existido. Primero se le procesa por violencia doméstica y la Fiscalía de la Mujer, luego de seguido el caso, lo convierte en una violencia intrafamiliar por la reincidencia que el hombre ha tenido. El abogado en su ámbito laboral, que no está inmerso en el mundo penal, ha citado acá ejemplos concretos de mujeres que ante el despido dicen, no, es que mi jefe me acosaba. Pero antes nunca lo denunció. Pero antes nunca dijo nada. Y que a las mujeres nos cuesta hablar, eso no es cierto. Las mujeres hablamos de más. Y se lo digo yo que soy mujer. Y otra cosa importante que yo la voy a decir, porque yo lo he vivido en juicios. Soy de las mujeres que más ha defendido hombres en los tribunales. ¿Sabe por qué? Porque no hay tarea más difícil que defender a un hombre en los tribunales de justicia cuando de delitos contra la mujer se trata. Desde el momento que me paro en ese tribunal llevo el 90% de perder y el 10% de ganar. Porque a la mujer siempre se le va a creer. Nosotras somos tan lindas que lloramos y cuando lloramos todo se nos cree. Entonces ahí viene la lucha de una mujer y decir, Dios mío, ¿pero qué hago ahora? Este es un muchacho, estudiante de ingeniería, que se juntó con no sé quién, se fueron a beber y hoy este muchacho tiene todo su camino frustrado. Y yo me pongo como madre y digo, Dios, ¿yo qué haría si viera esa mujer diciendo esa barbarie contra mi hijo? Sin tener un fundamento, sin tener una prueba. Yo pienso en ese momento como madre, pienso en mi hijo. Y para que me entiendan, en ese momento yo defiendo una postura por mi hijo. Y realmente, pues, yo sé que los que me conocen como abogada saben que yo soy de esas tesis. ¿Por qué? Porque a mí me gusta la objetividad, la transparencia. Mi primer caso como abogada privada, cuando no tenía ni un caso, me fui a representar a una señora. Cuando yo estaba en ese juzgado, yo nunca había ido a los juzgados de violencia doméstica, yo me quedé espantada de cómo ella trató a aquel hombre con una agresividad horrible. Mientras que cuando el hombre empezaba a hablar, ella le decía, yo era la abogada de la señora, cállese, 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 le decía la juez. Aquel hombre se callaba, entonces el hombre le decía, mira juez, yo lo que quiero mostrar es que yo hice eso porque mira, aquí traigo las fotos de mi pene, ella me lo quiso partir con una tijera. Yo al final de la audiencia tuve que renunciar porque yo sentí fue vergüenza y devolver mis primeros honorarios que como abogada privada me gané. Entonces, si las cosas fueran con objetividad, con transparencia, el análisis, a ver
la verdad de la mujer y la verdad del hombre, se le condena al hombre si realmente cometió el delito o se le absuelve si no lo cometió, pero ya entrar a un juicio de plano perdido realmente es preocupante. Piensen en los hijos que ustedes tienen, más cuando son hijos de familias acomodadas. Por sacarle dinero al padre pueden venir este tipo de conflictos también. Entonces la sociedad tiene que ver las cosas en un contexto, no en un apasionamiento. Bien, voy a ir a una pausa para continuar con el debate. Ya vamos a volver, Suyapa. Después nos Vamos. ¿Y qué pasa en el Ministerio de Seguridad, Gisela, rápidamente? Buenos días, compañeros. En el estudio televidente de 11 Noticias, autoridades de Fusina en este momento se refieren al tema de las dos masacres ocurridas tanto en Intibucá como en San Pedro Sula. En el uso de la palabra, José Cuello, portavoz de Fusina. 2019. De inmediato vamos a consultarle a José Cuello si nos reitera el comunicado que en este momento han leído refiriéndose a estas masacres múltiples que han ocurrido en el centro del país y también en en San Pedro Sula e Intibucá. Si me ayudan con José Cuello, por favor, compañeros. Estamos en vivo para Canal 11. José, si me ayuda, por favor. Si nos reitera el comunicado que han leído, por favor. Bien, escuchamos a José Cuello de nuevo con la lectura de este comunicado. Bien, ya como es de conocimiento, ya prácticamente dimos lectura al comunicado de prensa donde los demás centros de investigación están unificados realizando los esfuerzos. En el departamento de Intibucá se reportaron 5 personas, lamentablemente. Los ciudadanos que fueron reportados son Freis Umar Madrid Chacón, originario del departamento de Colón; Maynor Robert Madrid Carvajal, originario del departamento de Gracias a Dios; Oscar Adonai Carvajal Rivera, residente de la colonia 8 de octubre; Anuar Adalí Carvajal, residente en la colonia también 8 de octubre; y de igual forma Kelvin Zúñiga Mencía, originario del departamento de Comayagua. Ya hay comisiones de investigación que están esclareciendo el caso. Se confirmó que el vehículo tenía reporte de robo, el cual había sido preparado para participar en esta escena. De igual forma, grupos delictivos habían participado lo que es planificación de este acto delictivo, utilizando lo que es indumentaria policial militar. Hecho ocurrido, también estamos delegando responsabilidades a todos los cuerpos de seguridad, empeñar los trabajos unificados. En el caso similar en la colonia en San Pedro Sula, esto fue en la colonia Unión, donde lamentablemente perdieron la vida 4 personas. Ya tenemos información procesada y esto estará orientado a tratar de esclarecer este caso. Como vuelvo y repito, se maneja que estos últimos homicidios múltiples que se han reportado podrían estar relacionados por hechos, por algunas estructuras criminales como ser maras o pandillas, que en algún momento podrían haber participado en la muerte de estos 2 escenarios, homicidios múltiples, tanto en el departamento de Cortés como en el departamento de Intibucá. ¿Podrían estar vinculados ambos hechos? Es un procedimiento que estamos realizando. Recordemos que en el sector de Intibucá este grupo delictivo había utilizado, según información preliminar que se maneja, alguna indumentaria tanto militar policial, un carro, vehículo con reporte de robo que había sido pintado, y montaron lo que era una escena de un allanamiento, llevando personas que se hacían pasar como fiscales. Es parte de los procedimientos de investigación que estamos tratando de esclarecer a través de todos los cuerpos que integran la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina. Desde el día de ayer también ya estamos ejecutando operaciones, investigación, recolección de información. Esto fue en la colonia La Unión, donde lamentablemente murieron 4 personas, entre ellos Javier López, de oficio barbero, Moisés López, también de oficio barbero, una menor de 17 años, y una persona que era la compañera de hogar, de nombre Carolina, que era la esposa de uno de los que lamentablemente perdió la vida. Bien, muchas gracias, José Cuello, portavoz de Fusina, cuando en este momento, a través de un comunicado, han establecido que las personas que realizaron este falso allanamiento en el departamento de Intibucá, y en el cual fueron asesinadas 5 personas, ellos aseguran que estos uniformes y estas personas no pertenecían a las Fuerzas Armadas. Así también se han referido a las muertes que han ocurrido ayer en San Pedro Sula, donde
4 personas también fueron asesinadas. Con este reporte vamos a una breve pausa comercial, ya volvemos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. El secreto está en Levavida, siempre bella de pies a cabeza. Revitaliza piel, cabello y uñas. Levavida, un producto europeo, naturalmente Robis. Yo soy Rosa González. Mire, nosotros mirábamos que no nos resultaba, ¿verdad? Pero nunca pensé en decir yo voy a entregar el cubículo porque no me resulta y lo voy a quitar. Nunca pensé en quitar el puesto. Yo pensé y le dije a mi esposo, no, vamos a apartar esto que no se nos vende, pero vamos a poner otro negocio. Cuando lo pusimos las cosas de esto desechable, yo ya miré que me decía la niña, mami, hoy vendimos tanto, mami, hoy vendimos todos los días. Entonces, claro, y ahí yo me sentí con mi autoestima alto, porque decía yo, vaya, pero esto sí nos ha dado resultado. Que busquen, todo en la vida hay solución, que busquen dónde poner un negocio, todo es luchar, hasta donde uno pueda luchar. Recomiende o sugiera esas historias que hacen ver Rostros del Cambio. Escríbanos a rostrosdelcambio@gmail.com. Tu mundo se mueve en instantes. Todo lo que sucede tiene un impacto en tu vida. 11noticias.hn te conecta con tu mundo 24/7. Somos tu conexión directa con la noticia. Somos Honduras. Argentina, Colombia, Paraguay y Qatar. Ellos forman el Grupo B y pelearán por un boleto a la siguiente fase en el torneo de fútbol más importante del continente americano. Copa América Brasil 2019, a partir del 14 de junio. Lo mejor del fútbol lo vives en exclusiva por R-Media, Canal 11 de televisión, cable color. Ingresa a 11 Noticias para material exclusivo. Copa América Brasil 2019. Life Center, desarrollo físico integral y estético, Colonia Palmira, Boulevard Morazán, Tegucigalpa. Ingresa desde tu celular a www.11noticias.hn pleca WhatsApp y recibe de forma gratuita en tu celular las noticias más relevantes de Honduras y el mundo. Manténgase informado ingresando a www.11noticias.hn. También puede buscarnos a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. 11 Noticias, somos tu conexión directa con la noticia. Somos Honduras. De lunes a viernes en Secretos de Cocina te mostramos en solo 30 minutos trucos, consejos, recetas especiales y antojitos. Día a día descubrirás elementos que te ayudarán a hacer más sencilla la tarea de cocinar, ya sea para sorprender a tu familia o para una ocasión en particular. Recuerda que utilizando los mejores productos podrás brindar las mejores opciones. No dejes de acompañarnos. Todos los días a las 9:30 de la mañana y con repetición los sábados a las 12 del mediodía. El torneo de fútbol más importante del 2019 llega en exclusiva a R-Media. Copa América Brasil 2019. Con las nuevas leyendas del deporte que más apasiona a los hondureños. 25
16 partidos, 5 ciudades, 6 estadios. Los aficionados al fútbol tendrán la oportunidad de disfrutar a 3 campeones de la Copa del Mundo reunidos en este torneo. Reportajes especiales desde Brasil por medio de nuestro enviado especial y toda la interacción del mundo digital. Copa América 2019 en exclusiva para Honduras en Armedia. Con nosotros vives los mejores eventos. Gracias por el cariño, Honduras completa, Dios te bendiga. Te hacemos reír. Cantar. Te premiamos por ser parte de nuestra comunidad y disfrutar experiencias únicas. Fue difícil, pero ya tenemos un ganador, Nicolás. También conocer a todo el elenco, Ana María Orozco, Betty La Fe. Los eventos más exclusivos los vives mejor solo por Canal 11. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, vamos a continuar. Ahí le mando a Alexander una noticia. Me dice Adonai Castro, también la gente, hay unas personas que han querido participar por teléfono, ya les vamos a dar oportunidad. Buenos días a todos. Suponiendo que el código nuevo es mejor aún con la rebaja de penas o nuevas rutas para zambullirse en la impunidad, legalmente el punto de inflexión en su aplicabilidad y sus aplicadores, por ejemplo, ¿cuántos extraditados estaban procesados? ¿Cuántos reos se les permite salir a hacer mandaditos afuera? ¿Cuántos salen legalmente en libertad? ¿Cuántas mujeres mueren o son violadas? No hay investigación y quedan en la impunidad. Mi pregunta es, ¿este nuevo código considera un mecanismo para asegurar que los aplicadores lo apliquen o si no están penados o cierran los caminos a la impunidad por medio de interpretaciones legales? Todo pasa por la cero credibilidad en todo el sistema. Perdimos la esperanza de un mejor país. Excelente mensaje, el del televidente Adonai Castro, lo felicito. Ese es el tema, Adonai. O sea, cuando yo hablo del delito de las mujeres, no es que estoy contra las mujeres, soy mujer y amo ser mujer, lo digo. Es el hecho de que no hay credibilidad en la investigación. Es el hecho de que defendí al esposo de una cónsul donde le encontré un chat a ella con la fiscal diciéndole vamos a destruir a este hombre. Y en efecto que casi lo destruyeron. Lograron librarle alerta internacional por delitos contra niños y meterla en Interpol, cuando el delito por el que él estaba acusado era violencia intrafamiliar. ¿Se imagina para esta defensora, que no es nadie, un defensor, no es nadie en el proceso, más que solo tiene a Dios y un código? No tenemos autoridad. Defender a un pobre hombre de una cónsul aliada con la fiscal. Ahí está el caso, por eso lo digo sin temor. Entonces no hay credibilidad en un sistema de justicia que se colude con cualquier sector. Más preocupante es, y el otro día yo platicaba con alguien de la ATIC y decía, ¿vieras cuántas escuchas tenemos de crímenes que se van a ejecutar, de abogados que van a matar o de personas X que van a matar? Ah, ustedes tienen escuchas, sí. Oíme, ¿y ustedes por qué no hacen algo para impedir esas muertes si saben el día y la hora en que se van a ejecutar porque las están escuchando? No porque nosotros solo reaccionamos ante el delito. Felicito a los diputados que incorporaron en el artículo 207 una nueva figura que sí es necesaria y es una pena por la omisión de los deberes de impedir delitos. O sea, y escúchenme bien, fiscales, ustedes están ahora obligados al escuchar que van a ir a matar a alguien, a por lo menos comunicarle a alguien y no vaya al mercado porque lo van a matar. Ya lo escuchamos. ¿Sabe qué es lo peor? Después ni siquiera sacan las escuchas porque si no, no habría tanta impunidad, no habría tanta... ¿Qué crimen contra mujeres investigan?
¿Cómo determinar si es femicidio o no es femicidio? ¿Cómo determinar si la mató en esa desigualdad de género o era porque ella andaba distribuyendo drogas? Y entonces, ¿en base a qué parámetros vamos a cometer tal injusticia de condenar a un hombre a una pena tan gravosa ante la creencia de que era femicidio por desigualdad de poder cuando el crimen no tenía relación? La muerte no se justifica en ninguna de sus formas, pero sí el Código Penal debe ser claro en cuanto a qué es lo que se va a castigar. Y las autoridades deben llevarle al juez las pruebas y decirle, mire señor juez, esto era femicidio por esto y por esto. Es un derecho de pruebas y no de presentimientos. ¿Qué ha sucedido en nuestra realidad? Y aquí termino. Es que la Fiscalía pretende condenas bajo presentimientos. Yo presiento que fue la abogada Rixa porque es la única que estaba en el lugar. No. Fue ella porque tenía esto y esto. Y llevárselo al juez. Sí. No es incrementando las penas que se va a resolver la criminalidad en Honduras, en nuestra sociedad. Eso, cambiemos de chip, porque esa no es la solución. De lo contrario, entonces, invitaría, creo, a los legisladores que este instrumento jurídico que está actualmente vigente le pongan todas las penas privativas de libertad y se resuelve el problema. No es así que se va a resolver el combate a la criminalidad o delincuencia, ni con el nuevo Código Penal vigente. Acordémonos, este instrumento jurídico es la última ratio, es el ius puniendi del Estado, es hasta que se infrinja la norma o se ponga en peligro es que se va a aplicar, y no todas las normas son para que sean reguladas por el Código Penal, solo las penalmente relevantes. Considerando ello, remitámonos a los artículos del nuevo Código Penal en sus artículos 3 y 5, que nos establece el principio de humanidad de las penas. ¿Qué hacemos si nosotros con esas penas agresivas tenemos a una persona 30 años, 40 años o a perpetuidad en una cárcel? ¿Qué estamos haciendo con esas personas? Lo único que se está haciendo es sacando a esta persona de la sociedad y aislarlo allá que vaya a fallecer allá casi. De sacarlo, aislarlo, y en ningún momento se busca una resocialización. Seguidamente, el artículo 5 del nuevo Código Penal nos establece el principio de proporcionalidad. Aquí debe ser que la pena sea proporcional a la infracción o puesta en peligro del bien jurídico protegido. Y partiendo de que el bien jurídico protegido más relevante es la vida humana, ¿va?, que es la que conllevaría entonces una pena mayor, y de ahí en disminución a los demás bienes jurídicos, y que nos establece de acuerdo a la gravedad del hecho y la culpabilidad del sujeto. Esto nos establece que es la culpabilidad ya cuando esta persona es condenada hasta allá. Entonces consideramos que no son los mecanismos, respetamos la opinión de Adonai, que la leyó el señor director de este medio, pero no la compartimos. Agregado a ello, también quiero agregar en alusión y por derecho a réplica en cuanto a la opinión de nuestra panelista Suyapa. Efectivamente hay un déficit de investigación. Mientras no se resuelva eso de la investigación, poco o nada se puede hacer. Y que una investigación sea eficiente, objetiva e imparcial. Vemos también, ha tocado el tema de violencia doméstica, pero yo le voy a hacer la reflexión, ustedes como grupo feminista, no solamente es interponer la denuncia de ser víctima de violencia doméstica, es de darle el seguimiento debido a esto. Y para ello creo que es importante este grupo de activistas feministas, porque darle seguimiento, hay audiencias que se van a celebrar, y si a esa audiencia no comparece la supuesta víctima, ¿qué hace el suscrito juez? Archivar las actuaciones. Y será mediante un controvertido que el juez determinará si existe o no responsabilidad de
esta infracción denominada violencia doméstica contra la mujer. La abogada también ha mencionado aquí, nuestra compañera aquí ha hablado de las escuchas. Me llama la atención y señalar de forma directa y contundente que esas escuchas deben ser bajo principios de legalidad. No pueden aquí a matacaballo y a rajatabla andar escuchando a todo el mundo. Aquí personas de interés, ya sean abogados, políticos o funcionarios públicos, es bien común y como rumores de pasillos que las escuchas están a la orden del día sin ningún control. Eso también es delito por parte de los operadores de justicia. Esta es mi aportación en este momento y pues le cedemos la palabra. El presidente del Congreso se ha pronunciado hace un momento. Póngame ahí, por favor, lo que dice el presidente del Congreso. Eso fue hace un momento, hace 7 minutos. Durante el receso de sesiones del Congreso, un equipo técnico se reunirá con diferentes sectores de la sociedad relacionados con el nuevo Código Penal para nuevas jornadas de socialización y recoger insumos que en un caso de ameritarlo podría llevar a una revisión del texto, dice don Mauricio Oliva Herrera, presidente del Congreso. Invito a partir de mediados de junio a miembros del Colegio de Periodistas 1, miembros del Colegio de Abogados, Asociación de Jueces y Fiscales, miembros de la Corte Suprema y del Ministerio Público y cualquier otra organización interesada para escuchar opiniones sobre el nuevo Código Penal. Estas jornadas ya se habían hecho, lo haremos otra vez. Me parece bastante ponderado y abierto, que tiene apertura el presidente Oliva en cuanto a lo que es la discusión de este código. Sí, qué bien, ¿verdad? Por el doctor Mauricio Oliva que está dando esta apertura. Miren, yo lo que siento es que este código, bueno, igual que el otro código, se mantiene en proteger la impunidad de los agresores de mujeres. O sea, y que eso por un lado. Por otro lado es que como la abogada planteaba, yo soy mujer, tengo hijos varones, yo también tengo hijos varones, le digo. Pero el ser mujer no implica que esté consciente de su papel de ser mujer o que esté consciente de los derechos de las mujeres, porque las mujeres no somos criadas en una burbuja antipatriarcal, ¿verdad?, en donde no nos movemos en diferentes escenarios o estamos influenciadas por el mismo sistema patriarcal y muchas veces avalamos al patriarcado y muchas veces para ser aceptadas, igual que los hombres, les cuento, ¿verdad? Muchos hombres para ser aceptados por el patriarcado violan y también matan. Claro. Mujer, para ser aceptados, porque el mandato patriarcal es, vos tenés que dominar a esa mujer. Si no te comportás de esa forma, sos excluido del grupo masculino, ¿no? Y sos tratado de otra forma. Entonces, aquel hombre que se comporta diferente a las reglas patriarcales, pues entonces le pasan la sanción. Igual a las mujeres. Es que el viernes me decía un amigo de otro, oíme vos, ¿y ese por qué no domina a esa mujer? Esa mujer hace lo que quiere con él, porque ese no hace nada. Qué inútil es, me decía. Entonces el mandato patriarcal es fuerte, ¿verdad? Es fuerte. Entonces, por eso es que nosotras luchamos contra la corriente, la feminista, porque nos rebelamos, estamos en contra de. Entonces, por nosotras a nivel de la lucha no tenemos amigos, no tenemos hermanos, no tenemos hijos. Porque si el hijo no sale violador, también tenemos que acusarlo, ¿verdad? Y si el hijo sale agresor, también tenemos que apoyar a la sobreviviente. Entonces, yo lo que entiendo es que, tal y como lo planteó la abogada, pues ella ha defendido agresores, ¿no? O supuestos agresores, bueno, que algunos ya, ella dice, gané los casos, pero casi no ha tratado con sobrevivientes de violencia, con mujeres sobrevivientes de violencia. Entonces, porque si las mujeres hablamos hasta, no, si nosotras nos vamos a las comunidades remotas, podemos ver cuánta mujer
cuánta niña está siendo incestuada y que ha sido violada y que aún esas denuncias no están en los tribunales porque ellas tienen miedo de hacerlo. Además, por un lado porque tienen miedo, por otro lado es que desconfían del sistema. Y con estas penas que se están planteando nos van a seguir diciendo, sí, nosotras queríamos que se penalizara la violencia, pero el problema es que así con eso que lo pusieron, mejor nos quedamos calladas. O sea, eso es una. Y otra cosa con el seguimiento que planteaba, sí, les damos seguimientos a las mujeres sobrevivientes de violencia, a las que llegan a nuestras, ya sea por medio de redes o por cualquier canal que llegan a nuestras organizaciones, pero esta es responsabilidad estatal, es responsabilidad de las instituciones, el darle seguimiento a los casos. Por ejemplo, sabemos que hay pocos, jueces de ejecución a nivel de violencia doméstica. Eso, un montón de medidas de seguridad son violentadas por lo mismo, ¿verdad? Porque no hay una estructura para el seguimiento de las medidas de seguridad y eso por ende viene después a un femicidio. Yo que soy miembro de la Comisión Interinstitucional de Femicidios, de Investigación de Femicidios, como representante de la Asociación de Mujeres, ahí estamos discutiendo todo este tipo de situaciones y todo este código también que nos tiene alarmadas y que, dado que hay un mandato para la comisión de hacer propuestas a nivel de prevención y a nivel de que se reduzca la impunidad en cuanto a los femicidios y la violencia contra las mujeres, pues es una tarea de la comisión, él también en ese llamado que está haciendo el doctor Mauricio Olivia, presentar sus propuestas y estar ahí en relación a lo que usted decía, abogado. Miren, hay muchas cosas para justificar la violencia. Y usted hablaba que llegó tomado, que llegó drogado, puede ser, usted no decía drogado, ¿va? Pero bueno, esas son las justificaciones. Es un mito, perdió el control, es un mito, no pierden el control, ya lo tienen pensado, son agresores de mujeres. Y para nosotras, desde el primer golpe vale. Desde el primer golpe vale. Así que para nosotras lo habitual, lo no habitual, eso no está fuera de contexto para nosotras porque desde el primer golpe vale, porque desde el primer golpe hay que tomar medidas y esa mujer está en riesgo. Y eso es lo que queremos que las mujeres hondureñas entiendan, que la violencia es un ciclo, que eso se repite y que si no toman medidas pueden terminar siendo una cifra más de femicidio. Y ya no queremos seguir contando muertes. Entonces nosotros decimos, yo te creo, pero también yo no quiero ser una cifra más del femicidio, por eso estoy aquí. Porque realmente este país ha firmado convenciones internacionales, es signatario de Belén do Pará, que es un problema en este código, que no consideraron bien a la convención de Belén do Pará, o sea, para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Me parece que un código tiene que basarse en todas esas convenciones internacionales y todo, inclusive desde las conceptualizaciones y todo para ir armonizando, porque si no, entonces Honduras está por un lado y el resto del país está por otro lado. Entonces, ¿para qué firmamos esas convenciones y esos compromisos, acuerdos internacionales? Entonces, un llamado, yo creo que sí, muy oportuno el llamado del Congreso para poder hacer las propuestas. Sí, antes de pasar con el abogado Ley Celar, buen día Raúl, me dice don Gilberto Ríos. Con la nueva ley penal, la élite se retrató de cuerpo completo. Narcos, criminales y abusadores de mujeres salen beneficiados. Esto se debe cambiar, es urgente. Con el nivel de crimen y femicidios que tenemos es demasiado, con la nueva ley se estimula a que crezca. Saludos a sus distinguidos invitados e invitadas. Un abrazo. Un abrazo para su yapa, Gilberto Ríos. Bien, Germán. Yo comparto plenamente esta última frase de ella y creo que el problema es cómo encontrar ese balance. El primer golpe cuenta, me suena a la disciplina en casa, ¿verdad? Cuando no hay disciplina y se dio un primer golpe y no hay nada que ocurra alrededor de eso, el segundo golpe es más fácil de dar, el tercero todavía más sencillo, y en eso yo comparto que debe haber una conducta social o una regulación que impida que el que dio el primer golpe no se convierta en un golpeador permanente, ¿verdad? Que aprenda que ese golpe tal vez no lo debió dar, pero ahí es donde viene la cohesión del problema. ¿Qué sucede cuando yo
no tengo una conceptualización clara, lo que comentábamos fuera de cámara, doctor, ¿verdad? Donde usted decía que usted fue fiscal o juez, no recuerdo, pero bien, el tema es que dice usted, nos quedamos sin herramientas para poder tipificar adecuadamente y poder valorar cuál es la sanción que debo aplicar, porque tal vez el concepto no está claro en la misma ley. Y me decía él, creo que lo puede reiterar en otro momento, que se encontraban con una serie de limitantes en donde tenían que terminar aplicando una pena bajo un concepto que no era tal vez el de la acusación original, porque no hay elementos jurídicos para poder aplicarlo. ¿Y qué es lo que sucede? Aquí estaba tomando notas. ¿Qué sucede con esto? La criminalidad tiene muchos elementos, ¿ya? Yo puedo tener una serie de elementos en donde tengo que graduar la pena, porque esa es la tendencia actual. ¿Y qué pasa para graduar la pena? Yo tengo tentativa, tengo complicidad, tengo autoría, tengo atenuantes, tengo agravantes, tengo la comisión plena del delito, tengo la intención del delito. Entonces, hay tantos elementos que se vuelve sumamente difícil en el sentido, no de que sea imposible, pero obviamente la complejidad a nivel jurídico, que eso es algo que creo que la sociedad nuestra no entiende, porque uno de los principios fundamentales del derecho penal es que, y sé que suena absurdo, especialmente si soy víctima, pero corríjanme si no es así, los principios fundamentales del derecho penal establecen que es preferible que salga libre un criminal a que sea condenada una persona inocente, ¿no? Porque realmente es peor que se aplique una sanción en una persona que no cometió un delito. Y claro, eso suena a veneno en los oídos de una persona que ha sido víctima de una situación. Entonces, ¿cómo podemos consensuar todo eso? Llevarlo a una cuestión tanto doctrinaria como jurídica de un derecho penal, lo que tiene que ver con la reglamentación, lo que tiene que ver con lo que mencionábamos hace un rato, lo que son las herramientas, la perfeccionación de lo que es la investigación, las herramientas que se necesita para que tengamos un control pleno, de que tengamos la certeza de que cuando condenemos a una persona, realmente esta persona haya cometido el delito. Porque lo comentábamos también hace un momento y con esto concluyo. Es terrible imaginarme que deben haber, en el caso de lo que denunciaba la amiga Suyapa, de que haya muchas mujeres que están siendo víctimas de estas situaciones y que tal vez ellas sí estén bajo un sometimiento tal que ni siquiera se atrevan a denunciarlo y que solamente las vivas que saben que tienen la herramienta vengan y con el afán de dañar a una persona utilicen la ley para un beneficio personal. Cierro con esto y no quiero dañar de ninguna manera la imagen de nadie, pero mire, es una cosa bien común atacar la paternidad irresponsable, ¿verdad? Porque se habla de que los padres son unos patanes, el Día de la Madre es todo un jolgorio, el Día del Padre nadie se acuerda, y yo sigo pensando, con todo el respeto, que la maternidad irresponsable es uno de los más terribles daños que está teniendo la sociedad. Sin pensar en demasiado, yo le puedo mencionar fácil a varias mujeres que yo conozco que se embarazaron de 3 tipos distintos, con todo el propósito de obtener una pensión alimenticia y vivir de ello. Y eso es una maternidad dolorosa que destruye la sociedad, que destruye, por ejemplo, el sentimiento de un hijo. Y hay mujeres que hacen eso, no todas, ¿verdad? Yo tengo una madre que para mí es sagrada, ¿verdad? La madre de mis hijos también, etcétera. Pero hay mujeres que tienen esa conducta precisamente aprovechándose de esos huecos, ya sea doctrinarios, conceptuales o jurídicos que tenemos en la ley. Y creo que ahí es donde viene la función esencial de la sociedad para que esas conductas se reduzcan. Claro, no podemos soñar en que las vamos a eliminar porque el ser humano es ser humano. Y al igual que como hemos hablado en otros programas, donde no se trata de izquierdas y derechas porque la corrupción es humana, yo creo que las conductas delictivas pueden ser humanas, aunque no en todos, y creo que debemos manejar los criterios para que los que sean punibles sean los que realmente cometen las faltas. Marta Sánchez desde La Cañada. Marta, buenos días.
Voy a preguntar qué delitos se les suavizó la condena, qué delitos se endureció las penas a mis invitados. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Si quieres ver la tele y navegar, pero tu conexión no funciona, cámbiate a Cable Color. Contrata ya tu paquete de internet con Cable Color, el internet más rápido de Honduras. Una empresa 100% catracha. La pasión dentro y fuera de la cancha en Deportes TV11. Con el resumen más completo de los deportes, análisis y entrevistas a nivel nacional e internacional. Con el gallo Marlon Mejía. De lunes a viernes a las 9:50 de la noche. Y los domingos en nuevo horario a las 7:30 de la noche. Solo por Canal 11. Life Center, Desarrollo Físico Integral y Estético, Colonia Palmira, Boulevard Morazán, Tegucigalpa. De lunes a viernes en Secretos de Cocina te mostramos en solo 30 minutos trucos, consejos, recetas especiales y antojitos. Día a día descubrirás elementos que te ayudarán a hacer más sencilla la tarea de cocinar, ya sea para sorprender a tu familia o para una ocasión en particular. Recuerda que utilizando los mejores productos podrás brindar las mejores opciones. No dejes de acompañarnos. Todos los días a las 9:30 de la mañana y con repetición los sábados a las 12 del mediodía. Uruguay, Ecuador, Japón y Chile. Ellos forman el Grupo C y pelearán por un boleto a la siguiente fase. Copa América Brasil 2019, a partir del 14 de junio. Lo mejor del fútbol lo vives en exclusiva por R Media, Canal 11 de televisión, Cable Color. Ingresa a 11 Noticias para material exclusivo. Copa América Brasil 2019. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. $320. Te pregunto a los panelistas feministas, ¿qué pasó con la gente de la ATI que apareció muerta? No sé si se han pronunciado. ¿Yapa? Bueno, sí ha habido pronunciamientos, pero además fue presentado el caso ante la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios.
para que presenten un informe sobre la situación del caso. Sabemos que el caso sigue investigándose y que una de las niñas fuertes que tienen el suicidio, nosotras no lo creemos, lo decimos aquí abiertamente, ¿verdad? Pero bueno, será la investigación la que dirá qué pasó en el caso, pero nosotros estamos haciendo el trabajo, o sea, que nos corresponde dentro de la comisión. Bien, abogada Rixa, ¿qué delito se les suavizó la condena? ¿A qué delito se les endureció la pena? Primero que nada, antes de dar respuesta a su pregunta, me gusta que el señor Mauricio Oliva esté invitando a ciertos sectores a participar en la socialización. Pero se están olvidando de algo bien importante. Quienes conocen el Código Penal, quienes practican el Código Penal, somos los abogados que estamos inmersos en el proceso penal. De ahí que el Código tenga sendos errores, porque no es lo mismo un doctrinario que un abogado práctico. ¿Ok? Si usted se fija, en el Código se habla de imprudencia grave. O sea que hay una imprudencia menos grave. No la hay. ¿Por qué? Porque el artículo no está hablando. Entonces mi pregunta es un delito imprudente, es un delito imprudente con condiciones de agravantes, pero me habla de delito doloso e imprudencia grave. O sea que ahora imprudencia ya no va a ser culposo, simple y sencillamente debería ser un delito culposo. No debiese ser graduada el concepto, digamos. Igualmente, exactamente, no debería ser graduado. Solo me habla de imprudencia grave. Se les olvidó la leve, se les olvidó la... Claro. ¿Qué pasó ahí? Pues es culposo y se agrava en ciertas circunstancias. Igualmente, no me parece justo ni correcto, porque eso es como un agravante a las penas, el que se penalice en el artículo 231 y 230 el hecho de hablar contra las instituciones bancarias. ¿Con qué interés se ha penalizado el honor de las instituciones bancarias? Esto no debería ser así, porque los bancos realmente en algunas ocasiones son abusivos y como todavía no está vigente el código, lo podemos decir. Entonces se está dejando desprotegida a la sociedad del derecho a expresarse contra estas instituciones y más grave aún cuando se hace ver que si sufre daño la institución debido al protestar contra ellos, entonces, ojo a la sociedad hondureña y a los que tienen el benemérito de acudir a este tipo de reformas. Esto es algo delicado. Igualmente, también no me parece correcto que se penalice el decir que alguien dijo, ¿ok? Porque es como penalizar un chisme, lo dicho por el otro, o sea, es una cosa que no encuentra acogida en un derecho penal justo. E igualmente también, por ejemplo, en el delito de tráfico de drogas, no es correcto que se establezca, dependiendo de la cantidad o algo así, o sea, no establecen parámetros de cantidades, sino que el daño sea grave, pero ¿en base a qué? ¿En atención a qué se van a establecer esa gravedad? Dejaron muchos artículos así que en este momento no los puedo citar, vagos, donde se dice, dependiendo de la gravedad, no se dice si son salarios mínimos, si es el menor salario mínimo, el mayor, los laboralistas saben más de eso que yo, pero debe quedar establecido para no dejar esa discrecionalidad tan abierta que después genera descontento en la aplicación de la norma penal. En general, se bajaron las penas a, yo diría, al 80% de los delitos, tráfico, lavado. Excelente con el tráfico, ¿sabe por qué? Existía, yo no defiendo narcotráfico y así lo puedo decir, nunca, además no tengo experiencia en esos delitos, pero como penalista sé que las penas eran excesivas. ¿Por qué? Aquel que le encontraban 5 carrucos, le aplicaban la misma pena del que le encontraban toneladas de marihuana o de cocaína, yo qué sé, de drogas. Sí. Entonces, esto obviamente no es proporcional, no es proporcional. Llegó a mi casa una señora, empleada de una amiga, me hizo unos postres, me dijo, ¿sabe dónde aprendí el postre? ¿Dónde? En la cárcel. Usted estuvo en la cárcel. Si abogada, el mismo día que me decidí a hacer pistos, así lo dijo con esas palabras,
me dieron 20 carrucos de marihuana, los estaba vendiendo en la esquina, me capturaron y me condenaron a 15 años. ¿Cuánto? 15 años. Entonces yo, ¿y cuántos años estuvo? No, cumplí las 2/3 partes, mujer sabía de derecho penal. Yo me quedé asustada de ver a la señora tan humilde ahí. Entonces, realmente eso era desproporcional y abusivo. Y lo más penoso, y lo voy a decir así con el respeto a las autoridades, aquí se juzga a esa persona, al carruquero. Aquí no se juzga a las personas grandes. Entonces, realmente la justicia y para debe ser unos así. y para otros no. Y para unos y para otros no. Y ahí es donde yo soy ultradefensora en el sentido de que siempre voy a estar al lado de la justicia. Deme un minuto. Don Manuel Martínez, desde Puerto Cortés. Don Manuel, buenos días. Buenos días. La inquietud es que ¿por qué las prioridades que tenemos en el Congreso no piensan en el pueblo? Que estos son atropellos contra el pueblo. O sea, no sabemos que tenemos gentes que son los más sabios en el país y que están dirigiendo nuestro país. Pero esto, hasta el más ignorante entiende que estos atropellos en un código penal, hablando de corrupción, de violaciones al derecho de la mujer, bajando penas en personas que hacen atrocidades. Pero en fin, no cabe que cómo está nuestro país y continúan haciendo leyes que perjudican al pueblo. Mi pregunta es, ¿por qué estas autoridades del Congreso no piensan en el pueblo? Bien, gracias. ¿Abogado Castillo? Sí. En cuanto a las penas, las comparaciones entre ambos códigos, sí, efectivamente podemos decirlo, de que el nuevo Código Penal es más benevolente con las penas, se reducen, pero consideramos que partiendo del principio de proporcionalidad del bien jurídico protegido, siendo este el delito el bien jurídico de la vida el más relevante, importante y de forma descendiente, los demás bienes jurídicos. Consideramos que es congruente este tipo de penas. Agregado a ello, podemos hacer también, va de las nuevas novedades que establece este código, que nos establece en el artículo 139, pues el crimen de lesa humanidad. El artículo 160 nos habla de armas o medios de destrucción masiva, que consideramos que nuestro país no se encuentra enmarcado de eso, pero sí en el marco internacional. El artículo 164 nos establece el tráfico ilegal de órganos humanos, mientras aquí se está discutiendo la ley de donación de órganos, ¿va? Y el artículo 171 nos establece, pues, una manipulación genética. Esto, pues, de acuerdo al ordenamiento jurídico internacional, si está más acorde, no a la sociedad hondureña. Veamos también que no podemos tener la creencia que el incremento desmedido de las penas va a disminuir el delito. Eso ya está comprobado. Veamos el mejor ejemplo de esto, que han sido las múltiples reformas al delito de extorsión. Han sido aproximadamente 5 reformas a este delito, al grado que más bien este delito se penaliza más que un homicidio. Eso no puede ser posible, señores. Siendo bienes jurídicos diferentes. Y no podemos estar ante un derecho penal del enemigo o un estado de policía donde toda la sociedad somos sospechosos. No se puede estar en esos extremos. Respetamos las opiniones contrarias de las personas que participan, pero no las compartimos, ¿va? Y cada quien
también, como me dijo una clienta a mí en su momento, nada está escrito en piedra. Vemos ya al presidente del Congreso manifestándose por las redes sociales y será el momento en que estos grupos que se sienten afectados pues tendrán que hacer sus argumentos para establecer que se les aumente o no dichas penas. Considerando, vamos a hacer alusión al delito de tráfico que ha manifestado mi compañera panelista aquí, en el sentido de que ya nuestra doctrina jurídica a través de sendas sentencias nos ha establecido que el delito de tráfico se va a entender cuando o a esta persona o sujetos se les haya dado un seguimiento, una investigación, ¿va? Y agregado a ello que al momento también estas personas se dediquen a hacer una relación contractual de entrega y recibe. De lo contrario, no estamos ante un delito de tráfico, como en muchas ocasiones así lo califica lamentablemente el ente acusador. Considerando que aquí, como se dice, aquí al de la, ¿cómo se le dice a al narcomenudeo, al narcomenudeo, aquella persona que está allá en su colonia o barrio, ¿va? Sin tener esa magnitud, incluso que se encuentra en posible posesión de una cantidad mínima de droga. No se puede tener esas penas tan severas para este tipo de personas, entonces consideramos que sí está acorde también la calificación de la pena en el nuevo Código Penal en el delito de tráfico de drogas. Sí, bueno, así como dice el abogado, no puede ser posible que en el Código Penal pues se mantengan las penas de aborto. Nosotras seguimos peleando por el derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo, pero sobre todo en aquellos casos de niñas que han sido abusadas sexualmente y que son obligadas a llevar a término un embarazo no deseado, y que en este país donde está prohibida la píldora de anticoncepción de emergencia, que es para no llegar a un aborto, ¿verdad? Luego se mantienen las penas, se bajaron las penas de violación, que era de 10 a 15, se quedaron en 9 a 13. Hostigamiento sexual era de 6 a 10 antes, ahora 5 a 8. Femicidio era de 30 a 40, quedó de 20 a 25. Igual bajó homicidio y asesinato, ¿verdad? En ese sentido, estamos hablando de que también a nivel de la trata, que esto es grave, porque a nivel de trata también bajaron las penas. Estamos hablando que la trata era de 10 a 15 y quedó en 5 a 8. Y eso es un delito fuerte que se está dando en este país, y que si usted revisa, bueno, sabemos que hay que investigar bastante, ¿verdad? Pero si usted se va a los datos del CEDIC, usted mira que condenados por trata, bien pocos. Pero usted mira a nivel de las redes, mujeres también que piden protección, bastantes. Entonces, ¿qué está pasando, verdad? O sea, ¿por qué esto? Pues, ¿por qué se bajó esto? Y también lo de pornografía infantil se bajó, estaba de 10 a 15, bajó de 4 a 6. Más o menos eso es lo que nosotras miramos que ha bajado, pero hay algunas cosas, por ejemplo, dentro del hostigamiento sexual que nosotras, por ejemplo, no se incluyó el acoso sexual callejero, ¿verdad? No está incluido en el Código Penal, se está dando muchísimo, el acechador, acosador, y que luego termina asesinando o violando. El callejero, complejo eso, ¿no? Sí. Complejo. ¿Germa? Porque el comportamiento ya... Sí. No, bueno, retomando la pregunta que hacía el participante desde Cortés, pues yo le diría que, pues volvemos al tema, ¿verdad? Es un tema de doctrina, es un tema de tendencias jurídicas, es un tema de buscar una justicia en la que se trata de graduar adecuadamente la pena para que sea justa la calificación del delito. Y bueno, en relación a que le importe o no le importe el pueblo, pues creo que hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Yo no quisiera
calificar y entrar en los señalamientos que normalmente generan una serie de disyuntivas y fricciones que no llevan a nada, porque no creo que se trate de que no importe el pueblo. Creo que lo más importante es, como lo decía Ritz hace un rato, que muchas veces la investigación aquí no tiene todas las herramientas que ocupa para llegar a los verdaderos responsables, ¿verdad? Y que normalmente terminan pagando culpas o penas las personas posiblemente más descalzas de la sociedad. Como dicen, ¿verdad? Que la justicia se ha vuelto una serpiente que siempre está mordiendo al descalzo. Entonces, sí pensaría que, a pesar de que en términos generales hay una reducción generalizada de las condenas, siento que esta gradualización va más bien enfocada a proteger a esas personas que no son los peces gordos, que de alguna manera siento va a permitir decir, ok, esta persona tiene una participación, pero no me voy a agarrar de esta persona para mostrar un castigo social y que me ensañe con una persona que tal vez cometió un delito de una gradualidad inferior a la de otro. Pero, por supuesto, todo esto pasaría, para que haya una verdadera justicia, en que se pueda establecer los mecanismos de investigación, solidificar la jurisprudencia también que hay alrededor de esto, y que todo esto lleve a que se sancione a las personas, a los verdaderos peces gordos que están detrás de todas estas cosas, para que no nos quedemos en un nivel simplemente de mostrarle a la sociedad, mire, aquí hay un condenado. No, que haya realmente una persecución real del delito y que los verdaderos responsables sean los que terminen pagando las penas de acuerdo a la nueva gradualidad que tenemos. Porque, como decía al inicio, ¿de qué me sirve? Y comparto lo que decía el abogado. Si fuera tan sencillo, hagamos esto y pongamos 100 años de cárcel para esto, 50 para lo otro, pena de muerte si quieren. Eso no va a cambiar, porque está comprobado a nivel mundial que el tema de poner penas cada vez mayores no es lo que resuelve. Son otras las razones que tenemos que aplicar para controlar esto, porque al final esto del derecho penal es el último eslabón jurídico que hay, que, reitero, no me resuelve los problemas, pero me castiga a las personas que de alguna manera cometieron delito. Bien, nos vamos. ¿Conclusiones, abogado Castillo? Sí. ¿Y orientaciones a la población? Para efectos de concluir en el extremo, pues vamos a decir que nada está escrito en piedra, que esto está susceptible de nuevo a debate, aunque consideramos que ya el Poder Legislativo ya debatió, discutió y aprobó el nuevo Código Penal. Vemos también que consideramos que no debe de existir la criminalización a la protesta justa sin ocurrir en daños a terceros. Consideramos esto de los retweets, que no debe de intrometerse en esto el poder punitivo del Estado para criminalizarlo. Deben de ser otros los mecanismos, excluir los delitos contra el honor de este código, de este nuevo Código Penal, por considerarlo que lo mande a la vía civil, como la normativa internacional lo establece. Consideramos que las penas están de acuerdo a la gradualidad y a la protección del bien jurídico protegido. Abogado, gracias por haber participado esta mañana. ¿Tuyapa? No, bueno, un llamado más a las mujeres para que se mantengan alertas. Nosotros seguiremos en la lucha porque no podemos permitir que la violencia intrafamiliar sea un delito de bagatela y que luego puedan salir bajo pago de multas y eso, o que sean conmutables, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir en la lucha y también en la línea del abogado, que no se debe criminalizar la protesta, que debe haber, esta vez sí, un verdadero debate sobre el Código Penal, no como la primera vez en donde se aportaron cosas y no los consideraron, porque si eso va a ser así, solamente ir a lo mismo, mejor no vamos. Gracias, Pero... Bien, no, me sumo a esto, que bien la apertura del presidente del Congreso, pero que sí, que sea un debate real, que se escuchen posturas, sobre todo que haya una tecnificación, una verificación,
que jurídicamente sea un instrumento valioso y que a la vez se pueda fortalecer todo lo que gira alrededor de la aplicación de estos, porque sin todo el aparato del Estado para investigar y todo lo demás, esto pues queda en papel mojado, y al final manejar el debido proceso, porque sin ánimo de señalar, o sea, ha habido demasiado abuso, siento yo, de que muchas de las condenas las hacemos mediáticamente. Empezamos a mandar tweets, a poner cosas en Facebook y ya volvemos culpable a una persona sin que se el que lo vaya. reenvía, le dice. Lo reenvía y empieza todo eso, y entonces se vuelve todo un abuso hacia una persona y toda la sociedad se convence de un hecho que quizás no ha sido debidamente comprobado, y creo que eso es bien importante que se regule. Gracias. Gracias, Germán. Si colocas, por favor, antes de que dé las conclusiones finales la abogada Rixa, lo que ha dicho el doctor Mauricio Oliva Herrera en este Twitter del Congreso Nacional, hoy lo colocó. El don Mauricio Oliva dice: durante el receso de sesiones del Congreso, un equipo técnico se reunirá con diferentes sectores de la sociedad relacionadas con el nuevo Código Penal para nuevas jornadas de socialización y recoger insumos que en caso de ameritarlo podría llevar una revisión del texto, dice el doctor Oliva. Invito a partir de mediados de junio a los miembros del Colegio de Periodistas, Colegio de Abogados, Asociación de Jueces y Fiscales, miembros de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público y cualquier otra organización interesada para escuchar opiniones sobre el nuevo Código Penal. Estas jornadas ya se habían hecho, lo haremos otra vez. Me parece correcto lo que está haciendo el doctor Mauricio Oliva Herrera. La abogada Rixa Túnez, cerramos el programa con ella. Gracias. Quiero dejar en el ambiente que el tema de que se bajen las penas me parece correcto. Está de acuerdo al principio de proporcionalidad de las penas. Justicia es dar a cada quien lo que se merece, ¿verdad? Sin apasionamientos. El derecho penal no debe ser un derecho de pasión. Es un derecho que debe ser totalmente objetivo, sin sesgos de ningún tipo. Ni contra los hombres porque son hombres, ni contra las mujeres porque son mujeres. Ni contra un color ni otro color. También es importante dejarlo sentado aquí, porque ha sido el tema central, que el derecho penal no debe ser utilizado como mecanismos de extorsión y de represión de conductas, hablando del contrabando. En buena hora se han reducido las penas. Que tácitamente, entiendo, está reformando el artículo 184, puesto que ya el contrabando no permitía en ciertos tipos de medidas. Quiero terminar con esto, Raúl. Pero al ser la pena hasta 3 años, obviamente admite medidas. ¿Por qué? Porque ya lo establece el Código Procesal Penal, que los delitos menores de 5 años no se puede cumplir prisión preventiva. En buena hora para nuestros pequeños empresarios, que son los más afectados con una pena extorsiva que existía antes para ese tipo de delitos. Finalmente, y hago un llamado a las organizaciones de mujeres a defender los casos de violencia, los casos de delitos sexuales, no cuando se trata de que los involucrados tengan un nombre relevante, porque son los únicos casos que se judicializan aquí. Que miren, como dice ella, a los casos de las niñas humildes, de las mujeres indefensas de verdad, no de una Rixa Túnez que aparezca diciendo que mi marido me golpeó, porque ese caso sí les interesaría, sino el caso de esos niños que están ahí en el semáforo, abusados, explotados. Esos a nadie le interesan. ¿Por qué? Porque no generan impacto. Eso es lo que yo cuestiono de esas organizaciones que se apasionan con ciertos temas, que al desprotegido lo siguen dejando desprotegido porque no genera noticias. Abogada, gracias. Gracias a todos por haber asistido esta mañana al foro La Entrevista de Canal 11. Hemos abordado este tema del nuevo Código Penal, que sigue en polémica, pero reitero, me gusta lo que ha hecho el doctor Mauricio Oliva hoy, de convocar a varios sectores para revisar este código, que entraría en función en noviembre, pero el viernes me decía Raúl Pasolados que él cree que en un año podría estar ese código ya vigente. Con las controversias consideramos que no va a entrar en vigencia ahorita este código, ¿no? Creo que incluso ya dijeron que había un error de interpretación en la fecha y que no va a entrar. Esto va a tomarse su tiempo de socialización
y vacatio legis y todo lo demás. Claro, y tal vez vale la pena hacer esos ajustes que señaló la abogada en conceptos, en situaciones que están mal gradualizadas, etcétera, para que el instrumento sea realmente útil. Tal vez valdría la pena hacer esa revisión. ¿Suyapa qué pensaba? No, que... ¿La vi pensativa? No. Que seguramente, como dice el abogado, esto se va a ampliar, ¿verdad? No va a comenzar en noviembre como se planteaba. Porque hay mucha controversia, hay mucho debate, hay mucha oposición pues al código con relación así como está. Pero yo creo que es mejor tener un buen código y seguir el debate y cerrarlo con todas las consideraciones y no poner en marcha un código que nos va a dañar a la población. ¿Algo? Pues yo realmente desearía que el código entre en vigencia. Es un instrumento útil a la sociedad y lo voy a resaltar. Miremos esos delitos de defraudación fiscal, miremos los delitos de contrabando. ¿Cuánta gente privada de libertad? Acabo de defender una mujer que dio un permiso y la Procuraduría le estaba cobrando 1.200.000 de multa a una pobre mujer que gana 20.000 lempiras ahí hice una reconsideración que se la bajaran a 400.000 la multa. Y la procuradora, aquella pobre madre, con sus hijos abandonados en la casa, le dije, señora, póngase la mano en la conciencia. No, esto no es de conciencia, que lo pague y punto. O sea, esos son los derechos de la mujer que hay que ver. Bien, muy bien. Gracias. ¿Me decías, Gerardo? No. Solamente coincidí en eso, pues que hay casos a veces que quedan impunes, que no se mediatizan o que no se hacen importantes y que son dolorosos, ¿verdad? Porque son personas del día a día. Y creo que puede ser cualquiera de nosotros, ¿verdad? Y en todos los sentidos, porque hay leyes fiscales, hay leyes laborales, hay leyes civiles, hay leyes de todo tipo que afectan a los más desprotegidos y que no se hace ningún seguimiento para que importe toda esa gente que es la ciudadanía, es el pueblo de verdad siendo afectado. Y Raúl, mire, nosotras, para aclarar lo que la abogada plantea, nosotras sí damos acompañamiento en el área rural. O sea, tenemos promotoras legales que ahí están pendientes de todos los casos de esas niñas y de esas mujeres, o sea, que están en posición de vulnerabilidad, de alta vulnerabilidad, pues. O sea, por la pobreza, por la zona donde están ubicadas. En eso estamos, no agarramos esos casos pomposos donde no. Bien. Claro. Gracias, les deseo que tengan una muy buena semana y los invito a que continúen con nosotros aquí en Canal 11. Buenos días.